Seguimos en la mañana por Teleimpacto y gracias a ustedes por siempre estar ahí con nosotros. Mira, Manuel, entre muchas informaciones que hay en el día de hoy, una de ellas que tiene que ver con el ámbito judicial, porque hay varios temas relacionados con el ámbito judicial. Sí. Pero una de ellas es que hoy corresponde al tribunal que lleva a cabo la investigación del caso de Senasa, corresponde conocer la solicitud de variación de medida de coerción que ha elevado el doctor Santiago Jacín a través de su defensa técnica, y que no se alarmen porque lo que está haciendo el doctor Santiago Jacín no es nada anormal, es simplemente Bueno, de hecho, cada 3 meses es, tiene la... Sí. lo usual en esta revisión que es automática de la medida de coerción, que el tribunal puede mantener la medida que le impuso de prisión preventiva, o la puede variar por arresto domiciliario. Eso va a depender del tribunal. Yo entiendo que eventualmente pudiera variarla y enviar al doctor Santiago Jacín a un arresto domiciliario para que atienda su situación de salud que tiene, que el tribunal lo conoce, y Santiago Jacín no es un peligro de fuga. Además, si está en arresto domiciliario, no hay ninguna posibilidad de que se vaya a evadir del proceso. Pero está pendiente eso. Y así como otros casos han despertado el interés mediático, de seguro que ese también va a despertar el interés mediático, porque ese es uno de los expedientes más espinosos que tiene la justicia dominicana por todo lo que se dice, que todo lo que el Ministerio Público ha presentado como alegadas pruebas de una actuación dolosa que hubo en el Seguro Nacional de Salud, y la cantidad de implicados que ha encartado el Ministerio Público en ese proceso. Ha despertado toda la atención pública, además por la cantidad de dinero que se dice que fue distraído de los recursos de Senasa. Estamos hablando de 15.000 o 20.000 millones de pesos. Aquí hablamos de miles de millones de pesos como si fueran miles de hojas de palo. Hemos perdido el contador, y a cualquier cosa le ponemos la cantidad de millones que uno se puede imaginar, pero no importa el monto, es un caso bastante espinoso y que va a seguir despertando el interés de los medios de comunicación y de todo el país. Sí, así como tú señalas, bueno, ya el conocimiento de revisión de la medida de coerción está pautada para ahorita, a las 9 de la mañana. Esa responsabilidad recae en el juez David Timoteo Peguero. Además de Santiago Jacín, hay otros 6 inculpados que igualmente serán llevados al tribunal, que le corresponde la revisión de esta medida de coerción. El resto de los implicados, bueno, Santiago Jacín se le impuso una medida de coerción de 18 meses de prisión. El resto de los inculpados, aquí están los nombres: Rafael Luis Martínez Jacín, Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Ala Speaker Mateo y Ana Ledemas Hubiera. Esos son los que están supuestos a conocerse la revisión de medida de coerción. Bueno, se trata de un caso que todavía despierta el interés público, el interés de los ciudadanos, por la magnitud de los fondos que fueron defalcados al Estado según el expediente que elaboró el Ministerio Público. Dentro de las posibilidades que tiene el juez sobre la mesa está esa que tú señalas, es decir, prisión domiciliaria,
pero también podría presentarle presentación periódica, impedimento de salida del país y que él siga el proceso más o menos en una libertad bajo garantía. La verdad no sé, bueno, y te repito, aquí tanto el Ministerio Público como los jueces están muy atados a las expectativas que tenga la opinión pública sobre procesos y casos tan sonados como ha sido precisamente el caso de Senasa. Apenas la semana pasada vimos cómo la autoridad detenía a uno de los implicados en este escándalo que intentó salir del país, intentó viajar a Boston y obviamente lo hacía con la intención de evadir la persecución pública, porque lo que se dijo en ese entonces es que él había adquirido un ticket de salida, pero no el ticket de regreso. Y entonces ya eso pone en evidencia que su intención real era evadir la persecución de la justicia que lo implica en este caso. Entonces, no sé, pero vuelvo y te repito que hay varias opciones que tiene el magistrado que va a conocer este proceso: disponer prisión domiciliaria, disponer simplemente presentación periódica e impedimento de salida del país, o ratificar la medida de 18 años de prisión que se le impuso. 18 meses 18 todavía. meses, 18 meses de prisión que se le impuso cuando se conoció la medida de coerción. Es cierto, el doctor Jacín alegó que tiene un padecimiento de salud que incluso lo obligaría a salir del país para tratarse este quebranto, básicamente en los Estados Unidos. Esa observación que hicieron sus abogados no fue tomada en cuenta cuando se conoció la medida de coerción, y a pesar de eso el juez impuso una prisión de 18 meses, que es el tipo de pena o el tipo de coerción que ya se acostumbra imponer cuando se trata de casos de corrupción que de una u otra manera despiertan el interés público, son de gran resonancia en la opinión pública nacional y siempre se impone entre 12 y 18 meses de prisión. Vamos a esperar, vuelvo y repito, esto está para las 9 de la mañana, vamos a esperar la decisión del magistrado, pero vuelvo y te repito, Nelson, lo que ha sido el modo operandi en el conocimiento de o en las revisiones de medidas de coerción cuando se trata de casos muy sonados, de casos que despiertan de una manera inusual el interés público, tanto el tribunal como el Ministerio Público siempre han decidido mantener la medida de coerción que originalmente se le impuso a un prevenido o a un inculpado. Vamos a esperar en este caso cómo se comporta el magistrado. El intento de salida del individuo que tú hacías referencia, eso es lo que agrava la situación de los demás que tienen medida de coerción, incluyendo los que están en prisión o los que están con medida de coerción consistente en presentación periódica y con impedimento de salida del país. Porque es sospechoso, como tú señalabas, que este ciudadano que tiene un proceso judicial pendiente compra un ticket de salida y no compra un ticket de regreso, porque si él no es residente en los Estados Unidos ni es ciudadano de los Estados Unidos, lo más lógico es que compre el ticket de round trip. Sí. Las dos patas y no una pata. Pero además, si él tenía una necesidad imperiosa de viajar a los Estados Unidos o salir del país, él pudo haberle solicitado un permiso al juez y el juez se lo hubiera dado, porque le acaba de dar un permiso a el juez correspondiente, a Jean Alain Rodríguez, el Procurador General de la República. Salió, volvió, atendió la próxima audiencia y... Sí, 2 días después de haber regresado al país, acudió a su juicio normal. Exactamente. Entonces, este hombre
mínimo es sospechoso. Sí, bueno. Bueno, vamos a esperar cuál será la decisión del juez. Miren, ayer todos los gremios de enfermería ratificaron un llamado a paro en los hospitales públicos por 24 horas inicialmente, pero parece ser que esta protesta se va a extender. Estoy hablando del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, la Asociación Nacional de Enfermería, la Unión Nacional de Servicios de Enfermería y el Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería, así como la Unión Nacional de Enfermería y Servicios Afines. Es decir, ¿y por qué no hacen una sola como organización? seis gremios de enfermería. No entiendo cómo los médicos están organizados en un solo colegio. Claro. Debería ser que las enfermeras igualmente estén agrupadas en una sola asociación o en un solo gremio, porque no existe colegio de enfermería, porque no se le considera, ahí hay enfermeras que se gradúan a nivel técnico, otras que se gradúan a nivel académico, y entonces al parecer parece difícil como crear un solo gremio que agrupe a esas serviduras. La colegiatura es difícil. Pero ellos están demandando que figuran el pago por tiempo en servicio, la reclasificación o cambio de designación, la nivelación salarial, la aplicación de incentivos por distancia, pensiones dignas para el personal retirado y el nombramiento de nuevas enfermeras. Se trata de demandas, algunas de las cuales no entiendo eso, la nivelación salarial, parece ser que no todas las enfermeras tienen el mismo salario, entonces están hablando por nivel salarial y parece que eso implica precisamente lo que estaba explicando, que algunas son de formación a nivel técnico y otras son de formación a nivel académico, y parece ser que ahí está la diferencia que se tiene en el salario que devengan estas enfermeras. Está también la aplicación de incentivos por distancia. Yo entiendo que esto sería en el lugar que usted presta servicio. Si presta servicio en un punto apartado del territorio nacional, parece que ellas están reclamando el pago de incentivos especiales, además del salario, por prestar servicio en esa zona del territorio nacional que se entiende distante de la capital de la República. Las pensiones dignas, esto no sé a qué concretamente se refieren, pero aquí todos los servidores públicos están reclamando pensiones dignas, porque en algunos casos, dado el sistema de pensiones que hay en la República Dominicana, y en algunos casos trabajadores del sector público que cumplen incluso 20 hasta 25 años siendo servidores públicos, muchas veces no tienen derecho a una pensión porque se alega que ya están protegidos por el sistema de pensiones que integra el Sistema Nacional de Seguridad Social, y entonces eso le impide acceder a una pensión del Estado. Entonces aquí se plantea un caso realmente que ha estado en discusión, muchos, incluso hay un gremio que está reclamando que de alguna manera se compense al trabajador público que tiene ya una labor acumulada de más de 20 años en el sector público y se considere objeto de una pensión. Pero eso choca, vuelvo y repito, con la ley de seguridad social que establece un régimen de pensiones que están a cargo de la ARS, sí. Y entonces se supone que usted en esos 20 años de labores, usted ha ido cotizando al régimen de pensiones. No todo el mundo, porque no todo el mundo pudo... Bueno, tú el que tenga una nómina. Sí, tú el que tenga una nómina, pero el tema es que lo que alega entonces el Estado es que usted ya tiene una pensión garantizada, que no es una pensión digna, porque es una pensión que va acorde a lo que usted tiene ahorrado en ese fondo de pensiones que es de capitalización individual. Y entonces eso plantea ya una discusión a nivel del Estado, a nivel del sector público. Pero esas son las demandas que tienen las enfermeras. Lo que uno espera es que se reúnan al menos con el Ministerio de Salud
para ver si se busca una salida, porque las enfermeras ofrecen un servicio determinante en los hospitales públicos. Claro. Son las responsables de la atención al interno en el día a día. Claro. En el día a día. El médico pasa visita. Exactamente. Entonces, eso es importante, que de alguna manera se le preste atención a las demandas de las enfermeras, ver cómo se puede llegar a un punto de negociación, pero vuelvo y repito, las enfermeras son vitales en todos los hospitales públicos. Mientras tú leías la información que da cuenta de ese paro de labores, ¿cuándo comienza? No, ya ellos están en huelga, haciendo huelga desde el 22 de abril. Y ayer ratificaron que van a seguir en huelga. Mientras tú leías esa información, yo me remontaba y busqué rápidamente el nombre de una persona que fue un símbolo en la lucha de las enfermeras por sus reivindicaciones. Me refiero a Minerva Magdaleno, que falleció en el año 2011. Digamos que del 11 aquí son 15 años. Minerva Magdaleno falleció en el año 2011. Fue una de las más emblemáticas dirigentes del sector de enfermería de la República Dominicana a través de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería, UNASE, creo que es. Pues a lo que me quiero referir es que exactamente el background de Minerva Magdaleno y otros dirigentes fue construido sobre la base de hacer esas mismas demandas que están haciendo en el día de hoy las enfermeras. ¿Qué significa? Que en materia de reivindicaciones sociales de diferentes trabajadores del Estado, de diferentes servidores del Estado, nosotros estamos anclados en el año 1980. Igual, lo que se reclama hoy se reclamaba en el año 1980, en la década de 90, comenzando la primera década del siglo XXI, siguiendo la segunda década del siglo XXI, que es la que estamos ahora. Por consiguiente, este país no se mueve en determinados aspectos, no se mueve. Las mismas reivindicaciones que reclamaban Minerva Magdaleno, que en paz descanse, y los demás dirigentes que la acompañaban en aquellas luchas, son los mismos ahora. Mejores condiciones de salario, nivelación de los salarios por la prestación del mismo servicio. Se supone que teóricamente igual servicio, igual salario. Igual paga. Economía 0, nada. Igual servicio, igual salario. Aquí no ocurre así. A lo mejor tenga que ver con esta diferenciación que tú hiciste, de que hay enfermeras que son licenciadas en enfermería y hay enfermeras que son técnicas en enfermería, que tienen que hacen una labor igual que las egresadas de universidades, pero que tienen un nivel académico mucho más elevado. De ahí puede derivarse la diferencia de salario. Sin embargo, unas y otras, o unos y otros, porque hay muchísimos hombres enfermeros, prestan el mismo servicio. Entonces, reitero, no nos movemos, es un país anclado en situaciones específicas que han debido ser rebasadas hace décadas y seguimos batiendo lo mismo. Así es, esa es la situación que tenemos, además de que el Estado no tiene una política salarial. Es decir, no. Yo creo que esa es una de las grandes debilidades del Estado dominicano, de que no hay una política salarial. Incluso, mira, recientemente, no voy a citar casos específicos de instituciones, recientemente, a raíz de los cambios que se disponen en la administración pública, que dispone el presidente Luis Abinader, estoy hablando de casos recientes, resulta que
un funcionario que está en una institución lo envía a otro, resulta que decide llevarse su personal de confianza, su personal que entiende que le apoya en sus ejecutorias, y resulta que en la institución que estaba tiene un salario. Cuando llega a la próxima institución, el salario vigente para ese mismo puesto que va a ocupar resulta que es muy inferior al que tenía anteriormente. Y tú te preguntas, ¿por qué pasa eso? No me digas que uno es un ministerio y la otra una dirección. No, dos ministerios, sí, por eso te estoy diciendo. Exacto. Y entonces eso se encuentra de que el incumbente nuevo tiene que mandar una solicitud al Ministerio de Administración Pública para que le ajuste el cargo y el salario. Que los niveles... Exactamente. Que lleve el salario al nivel que tenían los demás. Entonces tú encuentras que un viceministro tiene un salario en un ministerio, pero si va para otro, el salario es inferior o posiblemente es más alto. Pero realmente no hay una política salarial en el Estado Dominicano y eso no se ha implementado nunca. No, y hay muchos proyectos en esa dirección. Igual nivel. En alguna oportunidad yo recuerdo que el entonces ministro de Deportes, el bien recordado y muy activo Jay Payano, en una reunión del gabinete con el presidente Leonel Fernández, él le preguntó, presidente, aquí hay ministros de primera y ministros de segunda. Sí. El presidente le pregunta, pero, profesor Jay, ¿por qué eso? No, presidente, porque... Yo gano tanto. No, ni siquiera en eso. No, presidente, porque yo me canso de llamar al ministro de Finanzas y no me coge el teléfono. Y el ministro de Finanzas estaba al lado ahí. Qué maravilla. Le dijo, oye, Jay, entiende, Jay, que a veces uno, el amigo Vicente Bengoa. Sí. Mire, señores, Nelson, un tema que está en discusión actualmente es la posible explotación de un yacimiento minero en San Juan de la Maguana. Y aquí realmente lo que uno percibe cuando se trata de este tema es que definitivamente la sociedad dominicana tendrá que abocarse a un pacto sobre la explotación de los recursos mineros. Se habla mucho de pacto, aquí en cualquier problema que surge se plantea de una vez, no, hay que hacer un pacto contra la violencia, hay que hacer un pacto, pero yo creo que sí necesariamente el tema minero en la República Dominicana debería ser abordado por la sociedad dominicana, porque estamos hablando de que hay yacimientos mineros que potencialmente pueden ser explotados por el Estado Dominicano o por cualquier empresa privada, pero con beneficios tangibles y muy oportunos para el Estado Dominicano, que inmediatamente se ven sometidos a una serie de cuestionamientos y de oposición por parte de sectores que en algunos casos responden a intereses políticos y en otros casos a una política ambiental, como se dice en algún momento tremendista. Y me refiero al caso del senador por la provincia de San Juan de la Maguana, Félix Bautista. Félix Bautista en el día de ayer, en una rueda de prensa que ofreció en el Senado de la República, hablaba de que se opone a la explotación de esa mina, se llama la mina de Los Romeros. En Los Romeros, se opone a la explotación de esa mina y uno de los argumentos que él esgrime es de que en el área donde se proyecta desarrollar esa actividad minera, dice él, coincide una de las principales fuentes hídricas de la cordillera central, de la cual dependen importantes sistemas de abastecimiento para distintas regiones del país. Y él explica que el agua que viene precisamente de esa cordillera, de esos sistemas hídricos, abastecen de agua la presa de Sabaneta, la presa de Palominio, la presa de Sabanayegua
y la presa de Monte Grande. Yo no observé, la información se dio a conocer recientemente, de que se está aplicando un estudio de impacto ambiental en esa mina. Sí. Ese estudio todavía no ha concluido. Y yo no sé, porque se está hablando, la empresa que tiene inicialmente el contrato, la concesión, dice que no es cierto. Los estudios que ha hecho hasta ahora dicen que no es cierto que ahí nacen sistemas hídricos de tanta importancia como lo que está señalando el senador. Esa es su versión. Exactamente. Y eso me traslada a lo que ocurrió con Loma Miranda. En Loma Miranda se decía que ahí nacían 13 ríos. Y resulta que cuando se fue a investigar, ahí no nace ningún río. O un río. Arroyo. O un arroyo. Un arroyo nació. Un arroyo. Pero bajo esa premisa se sacrificó el hecho de que Falconbridge extendiera su explotación minera en la República Dominicana, porque se le prohibió intervenir Loma Miranda bajo el argumento de que ahí nacían 13 ríos y la información oficialmente confirmada es que nace un arroyo, es decir, que no había ningún tipo de afectación. Y lo que está sucediendo con esta mina de Romero es la misma situación, sí. Es decir, narrativas que se crean sin ningún sustento científico, sin un apoyo en estudios concretos medioambientales que permite establecer que ciertamente se esté hablando la verdad. Y entonces, en el caso de San Juan de la Maguana, tú encuentras líderes políticos que por una sencilla razón de estar en la misma línea de seguidores o de posiciones populares, entonces se suscriben a esas posiciones y lanzan versiones o narrativas que no la pueden sustentar de manera científica. Bueno, en el caso del senador Félix Bautista, hay que reconocer que él ha mantenido siempre esa posición. Incluso en la campaña... Eso, pero él está proponiendo algo que yo no veo que entra en contraposición con que se explote o no se explote una mina de oro. Él está... ¿Qué dice él? Que el gobierno impulse la transformación de San Juan de la Maguana en un distrito energético basado en la producción de agua y energía limpia. Bueno, pero eso es retórica. Exactamente. ¿Qué afecta eso lo otro? Es retórica, pero bien, quiero decir que él ha mantenido esa posición. De hecho, durante la campaña para su reelección, él enarboló esa oposición. No conozco que Félix haya presentado un estudio, él es ingeniero muy bueno, sí. Que haya presentado ninguna evidencia científica que sustente su posición, pero es una posición que la mantiene. Pero ahora yo quiero resaltar que en este país hay dos renglones dos renglones que son en el cual somos nosotros autosuficientes. Uno de ellos es el lambonismo, sí, y el otro es la hipocresía. En el caso de la hipocresía, es que nosotros reclamamos al Estado Dominicano en cualquier gobierno, para no decir el gobierno, pero concretamente al gobierno que administra el Estado. Le reclamamos permanentemente que adopte políticas que mejoren las condiciones de vida de todos los ciudadanos, que es un deber, que aporte recursos, pero cuando aparece alguna actividad, concretamente minera, que le puede reportar al Estado Dominicano y a determinadas comarcas unos recursos importantísimos para el desarrollo del país, entonces comenzamos con este tremendismo medioambiental que ve una afectación al medio ambiente en cualquier actividad. Una de ellas es la actividad minera. Sabemos que el país tiene importantes recursos bajo tierra que le reportarían a este país mucha riqueza, pero por este
vamos a llamar celo medioambiental, para no usar un término que pueda herir a algunos amigos. Por este celo excesivo por el cuidado del medio ambiente, preferimos que esos recursos se mantengan ahí por los siglos de los siglos, amén. Mientras se necesita que eso que está ahí, que eso que la naturaleza puso, que lo puso en algunos lugares, entre ellos la República Dominicana, que esos recursos sean explotados racionalmente para que lo que se genera por esos recursos pueda servir para incrementar la riqueza de este país. Pero entonces tenemos ese celo excesivo, esos pruritos medioambientales que impiden que estas actividades puedan generar riqueza para la República Dominicana. La compañía, no voy a ubicarme en el ámbito de la compañía que tiene la concesión, porque ella tiene sus propios intereses, que es que le aprueben la explotación de la mina de oro de los Romeros. Pero la compañía ha dicho que hasta ahora, los estudios que ellos tienen hasta ahora, que no son concluyentes, aportan que esa actividad minera no tendría ningún impacto en las fuentes de agua. Y no sería una actividad minera a cielo abierto, como sucede, por ejemplo, con Barry. Que no vamos a usar cianuro, no vamos a usar nada. Exactamente. No, porque esto es bajo tierra, sí, en túneles. Es decir, que ahí no hay una presa de cola, no hay el cianuro, la utilización de algún material o líquido que pueda tener algún impacto medioambiental, porque precisamente las condiciones de explotación son diferentes, por ejemplo, a las que tiene Barrigol. Y hemos estado explotando el oro de Barrigol, teniendo beneficio, y concretamente, a pesar de las informaciones que se difunden, tú no tienes daños concretos y específicos que se puedan señalar que ha sido generado por la explotación del oro en esa zona de Pueblo Viejo, en Cotuí. A pesar de que dicen que esa actividad ha dañado la presa de ¿cómo se llama la presa de Atillo? Bueno, y se ha demostrado que no. Dice mucho, pero eso no se ha demostrado. No, se ha demostrado lo contrario. Exactamente, no se ha demostrado. Entonces, hay mucha narrativa, hay muchas versiones que se dan, pero concretamente el ejercicio ya de la minería ha pasado por una etapa donde se están utilizando tecnologías que de alguna manera garantizan el menor impacto ambiental, pero como tú señalas, ese es un recurso de la naturaleza que lo tenemos ahí y del cual se puede beneficiar. ¿Qué es lo que media aquí? Bueno, una explotación responsable, responsable bajo los parámetros internacionalmente aceptados de que esto no vaya a tener un impacto ambiental que, como dicen los que se oponen a este proyecto, afecte, por ejemplo, un sistema hídrico, un sistema de agua crucial. Eso hasta ahora, tú señalaste lo que dicen la empresa, sí, que está, pero ese criterio de la empresa el miércoles pasado o el martes fue respaldado nada más y nada menos porque por el ministro de Energía y Minas del gobierno dominicano, sí, que dijo: nosotros estamos de acuerdo con que se explote la mina, pero bajo una explotación responsable y ambientalmente amigable. Y el Estado es el responsable primario de fiscalizar la explotación, ver que concretamente los estudios que se hagan son estudios científicos, concluyentes, que establezcan que definitivamente no hay ninguna afectación al sistema de agua de la Cordillera Central y que eso, repito, no tenga un impacto medioambiental sobre la zona donde se estaría realizando esa operación. Hay un beneficio tangible para San Juan de la Maguana, porque la propia ley establece de que me parece que un 5% de los recursos, sí, que genere la explotación minera irían a parar a la provincia de San Juan de la Maguana. Ellos están ofreciendo que aumentarían ese 5% a un 8%. Además de lo que establece la ley, ellos darían un 3% adicional para San Juan de la Maguana, amén de que tendrían que pagar impuestos al Estado Dominicano, más los beneficios que genere la comercialización del oro en los mercados internacionales,
un mineral que ha estado en alza en los últimos tiempos, precisamente por los conflictos bélicos que se están generando y la inestabilidad que esto genera. Entonces, yo creo, vuelvo al punto inicial de mi intervención, de que aquí, que se habla de muchos pactos sociales, pactos políticos, pactos económicos, de alguna manera la sociedad dominicana tendrá que abocarse a un pacto para establecer realmente una política responsable en la explotación minera, porque esa explotación minera se necesita un país que carece de recursos porque lo que te dice el gobierno es que aquí hay que hacer una reforma fiscal porque los recursos que capta no son suficientes para atender las demandas de los ciudadanos. Entonces, si tenemos fuentes a través de las cuales podemos de alguna manera garantizar que el Estado tenga recursos permanentes, le ingrese recursos permanentes en cantidades apreciables, entonces yo creo que debemos actuar con responsabilidad. Si es factible la explotación, bueno, que se explote si es factible, bajo una fiscalización permanente del Estado para que lo que se diga desde el principio se cumpla al pie de la letra, pero si no es factible, que no se permita. El presidente de la República le preguntaron a un diputado, concretamente le preguntó al presidente sobre el diputado de San Juan, cuál era su decisión al respecto. Él dijo, bueno, yo no voy a hablar de este tema hasta que concluya el estudio que se está haciendo. Dice, sin documentación yo no puedo emitir ninguna opinión. Y el ministro de Energía, Joel Santos, avisó que el estudio que se está llevando a cabo estaría terminado a final de este año. De modo que hay que esperar ese estudio para ver qué arroja, cuáles son las recomendaciones. Y el senador Bautista dijo que se afectarían 4 presos. 4 presas. Oye, de entrada, sin uno saber nada de eso, uno puede asumir que es una exageración. Claro, es una exageración. Por ejemplo, la que afectaría a la presa de Monte Grande, que está en Barahona. Sabaneta. Creo que el río, la principal fuente de esa presa es el Yaque del Sur. Y el Yaque del Sur no nace en esa montaña de arriba, por San Juan. Nace muy lejos de ahí. Sí. Para empezar por ahí hay una exageración, mínimo. Bueno, pero eso es lo que se estila siempre, de alguna manera. Entonces, lo que habrá que esperar ya el resultado de estos estudios. Si estos estudios establecen de que sí hay un impacto medioambiental, de que sí se estarían afectando fuentes hídricas importantes que nacen en esa zona, entonces sencillamente se le dice que no a esta empresa. Claro. Mire, esto no se puede hacer porque los estudios que tenemos demuestran que sí habrá un impacto ambiental. Pero si ese estudio determina que no hay ese impacto ambiental, entonces yo no veo ninguna razón de que esa mina se puede explotar, al igual que se explota la mina, por ejemplo, de Barrigol. Es decir, no veo ningún tipo de razón. Así es. Vamos a la pausa y regresamos en un ratito.